Si la adversidad se adelanta, camina en dirección a las promesas de Dios. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y te doy la bienvenida al devocional de la zona de esta mañana de ya jueves, sí, de ya jueves 1 de septiembre del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Crecí, gracias a Dios, escuchando alabanzas a Dios, alabanzas que fortalecen el ser interior, que nos ayudan a recordar quién es Dios y también el lugar que ocupamos en su amor, en su plan. Espero que me salga bien, porque no soy obviamente un guitarrista consumado, pero quisiera compartir con ustedes porque son alabanzas que ya no se oyen porque son de tiempos antiguos, o al menos medio antiguos. Pero esta alabanza a mí me recuerdo cantándola muy frecuentemente, porque a veces la adversidad se adelanta, llega demasiado pronto y a veces demasiado fuerte. Y en esos momentos es importante recordar esto. Cristo siempre es fiel. Cristo siempre es fiel. Cielo y tierra pasarán, mas Cristo siempre es fiel. ¿Qué hacemos cuando la adversidad parece adelantarse? ¿Qué les parece que vamos a la Biblia, leamos? El Señor tiene algo muy claro y directo que decirnos hoy. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl. Allí proclamó a Isboset, rey de Galat, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Jesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Hasta aquí la lectura en la Biblia. El Señor tiene algo que decirnos hoy. Al ver esta situación, David, el ungido para ser rey de Israel, llega a Hebrón de Judá y el pueblo lo busca para proclamarlo rey. Todo iba muy bien hasta ahí. ¿Recuerda usted? Inclusive David habla con un grupo de, una población, un grupo de personas que habían sido fieles a Saúl, los hombres de Jabes de Galad, y les pide que sean valientes y leales súbditos de él. Como decía, hasta ahí todo parecía que iba como cuchillo sobre un pan embarrando mantequilla. Todo parecía como miel sobre hojuelas. Pero dice la Biblia que mientras esto lindo iba pasando en la vida de David, porque estoy seguro que se sentía contento de ver a la tribu de Judá
seguirlo con fidelidad, y a este grupo de personas, los hombres de Jabes de Galad, también unírsele, dice la Biblia. Sin embargo, ¿por qué tienen que existir los sin embargos? ¿Por qué tienen que existir los pero? Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl, y allí proclamó a Isboset rey de todo el resto de Israel. O sea, mientras David está viviendo este momento de cumplimiento de la promesa del Señor, sin embargo, alguien se adelantó para llevarle la contraria, y una grande contraria. El resto de Israel proclamó su rey a uno que no había sido ungido por Dios. La oposición a las promesas del Señor. Como que la adversidad se le adelantó a David. Seguro cuando le llegó la noticia a David, pues fue como un balde de agua en medio del gozo que estaba celebrando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si la adversidad se adelanta? Hacer lo que Dios nos está enseñando en este pasaje, lo que Dios nos dice a lo largo de la Biblia. Si la adversidad se adelanta, tú, con sencillez, humildad, con fe, camina en dirección a las promesas del Señor. Se adelantó este grupo de gente desleal, de gente que no hacía otra cosa que confiar en sus propios planes y darle gusto a sus propios deseos. Pero David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá. ¿Por qué seguir siendo gobernante de una de las tribus de Israel mientras 11 se habían ido en pos de Isboset? ¿Por qué? ¿Por qué seguir haciendo eso tan poquito en contra de lo tanto que se había ido en contra de él, de su esperanza, de su anhelo? ¿Por qué seguir gobernando sobre solo una tribu de Israel, cuando todas las 11 restantes parecían haberle dado la espalda? Porque Dios había hecho una promesa. La respuesta es, porque Dios había hecho una promesa y porque las promesas de Dios son fieles. Amigo, hermano, hermana, amiga, también a ti y a mí se nos adelantan los sin embargo. Pero, sí, te estás gozando en lo que Dios dice, pero el dolor aparece, la enfermedad se agiganta, los contrarios parecen fortalecerse. ¿Qué hacer en medio de una situación así? Caminar en dirección a las promesas de Dios, dije hace rato, como la Biblia nos enseña, como Dios nos enseña a lo largo de la Biblia. Porque cuando se puso frente al pueblo de Israel, oponiéndose, estorbando entre su libertad y ellos, cuando se opuso el Mar Rojo, hubo que caminar hacia adentro de sus aguas, y Dios lo partió en dos. Porque cuando el río Jordán se opuso entre el pueblo de Israel y la tierra prometida, hubo que atravesarlo, y Dios paró las aguas del río Jordán. Porque cuando la cruz se opuso entre Jesús y nuestra salvación, el Señor aceptó ser crucificado y pagó por nuestros pecados. Hoy tú y yo somos salvos gracias al sacrificio precioso de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué hacer cuando la adversidad se adelanta?
Si estamos vivos, vivamos y vivamos bien y caminemos en dirección hacia las promesas de Dios, porque Cristo siempre es fiel. Se opondrán como Saúl e Isboset por un tiempo, pero al final Dios nos dará la victoria. Eso es seguro. Amén. Gracias, Señor, por lo que nos dices en tu bendita palabra el día de hoy. Ayúdanos a vivir así, Señor. Que tu Espíritu Santo desarrolle en nosotros la convicción y el valor para hacer las cosas, vivir la vida, enfrentar la oposición, confiados en ti, que vivamos a tu manera, que confiemos en tus promesas, que no busquemos nuestras propias salidas, que permanezcamos fieles a ti porque Cristo siempre es fiel. Gracias, Señor, que lo vivamos, que luchemos por ello, porque la victoria es segura. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en esta convicción, en el precioso nombre de Cristo. Y te pido que sigas cuidando a todos mis hermanos y amigos que se unen conmigo en este momento devocional. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Si esto ha sido de bendición para ustedes, encontrémonos por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo con alguien más. Ayude a alguien más a conocer, creer y obedecer a Dios, porque Cristo siempre es fiel. Dios les bendiga. Amén.